Saludos a todos. En esta oportunidad vamos a estudiar la clasificación general de los contratos. Con respecto a esto, la doctrina ha construido una variedad de clasificación de los contratos, siendo 11 la categoría o el número de clasificaciones de estos, comenzando con los contratos según sus obligaciones para una o para ambas partes. Acá tenemos los contratos unilaterales, que son aquellos contratos en los que solo una de las partes se obliga, como el contrato de mandato, en el cual el mandante encarga un acto o negocio al mandatario y el mandatario es quien se obliga a realizar dicho encargo. Y los bilaterales, que son aquellos en los cuales ambas partes se obligan de manera recíproca, como el contrato de compraventa en el que una de las partes debe entregar la cosa y la otra debe pagar el precio. En esta misma clasificación nos encontramos con los contratos sinalagmáticos perfectos o sinalagmáticos imperfectos. Los contratos sinalagmáticos imperfectos son aquellos contratos en los cuales en el nacimiento del contrato una sola de las partes es la obligada, pudiendo convertirse en sinalagmático perfecto si en el curso del contrato surgen obligaciones para la otra parte que inicialmente no era la obligada. Tomando como ejemplo nuevamente el contrato del mandato, en el cual inicialmente el mandatario es quien se obliga, pero si al final del contrato dicho encargo ha generado gastos al mandatario, surge la obligación para el mandante de reembolsar dichos gastos, convirtiéndose en ese momento en sinalagmático perfecto, porque nacieron obligaciones en el transcurso del contrato para la parte, en este caso el mandante, que inicialmente no era el obligado. En segundo lugar tenemos los contratos según el fin, encontrándonos acá los contratos onerosos y gratuitos. Los contratos onerosos se generan cuando ambas partes del contrato obtienen una ventaja o beneficio económico a cambio de un equivalente o contraprestación, como lo es el contrato de compraventa. Mientras que en los contratos gratuitos, una sola de las partes es quien tiene este beneficio, otorgado por la otra parte que sufre un empobrecimiento o sacrificio, como lo es por excelencia el contrato de donación. Por su parte, en los contratos, según la determinación de las prestaciones dependa o no de un hecho casual, tenemos los contratos conmutativos y los contratos aleatorios. Los contratos conmutativos son aquellos en los cuales las partes conocen perfectamente cuál es el alcance de las prestaciones en el momento del perfeccionamiento del contrato. La mayoría de los contratos onerosos son conmutativos, incluso algunos autores afirman que esta categoría es una subclasificación de los contratos onerosos, mientras que los contratos aleatorios, las prestaciones de una o de ambas partes va a depender de que se produzca o no un hecho casual, un hecho incierto, un hecho aleatorio. Por lo tanto, en su perfeccionamiento, una o ambas partes no conocen la extensión de la prestación con la que deben cumplir. Como ejemplo de este contrato tenemos el contrato de seguro, en el cual la prestación que debe brindar la empresa aseguradora depende de que se produzca el hecho o la circunstancia que se está asegurando y las condiciones en que la misma se genera. Por lo tanto, para esa parte es desconocido el alcance de su prestación. En cuarto lugar tenemos los contratos según el modo de perfeccionamiento. Aquí nos encontramos con los contratos consensuales, reales y solemnes. Los contratos consensuales se perfeccionan con el solo consentimiento de las partes. Dentro de ellos se encuentran todos los contratos innominados, es decir, los contratos que no están expresamente regulados por el ordenamiento jurídico, en el entendido de que como no están regulados, la ley no prevé una forma especial. Por lo tanto, ellos se perfeccionan con el solo consenso, es decir, con el simple consentimiento de las partes, como el contrato de servicio. Por su parte, los contratos reales, que son aquellos que implican la transmisión de la propiedad, se perfeccionan con la entrega de la cosa, como por ejemplo el mutuo o el comodato. Y los contratos solemnes están representados por aquellos contratos en que la ley prevé una forma o una formalidad especial para su perfeccionamiento y validez, lo que no implica la entrega de la cosa, dentro del cual podemos mencionar la formalidad del registro del documento auténtico en la hipoteca. Por ejemplo, en la hipoteca, si no se cumple con esa solemnidad o esa formalidad del registro a través de un documento auténtico,
pues simplemente la hipoteca no surte efectos jurídicos, no es válida. En quinto lugar tenemos los contratos según su carácter. Pueden ser preparatorios, principales o accesorios. Los contratos preparatorios son aquellos necesarios para la celebración de otros contratos, como por ejemplo el mandato, como contrato preparatorio para que el mandatario pueda celebrar otros contratos o negocios jurídicos en nombre y representación del mandante. Los principales son aquellos contratos que cumplen su función de manera independiente, por sí solos, sin necesidad de tener una conexión con otro contrato, como la compraventa. Y los accesorios son aquellos contratos que se producen como consecuencia de un contrato anterior a él, que funge como principal, como la fianza, que se produce en virtud de una obligación principal proveniente de un contrato. Si el contrato principal desaparece, el accesorio también tiene esta misma suerte. Ahora vamos a la sexta clasificación, donde tenemos los contratos según la duración de la prestación. Y aquí nos encontramos con los contratos de cumplimiento instantáneo y de tracto sucesivo. Los contratos de cumplimiento instantáneo son aquellos en que las prestaciones se realizan en un momento único, como la venta de contado. Recibí el producto y pagué el precio. Por su parte, los contratos de tracto sucesivo son aquellos que no están dotados de una única ejecución. Acá podemos hablar de que la prestación se posterga en el tiempo, como la venta a crédito o como la venta por cuotas. En la séptima clasificación tenemos los contratos según la expresión de la causa y pueden ser causales o abstractos. Los contratos causales son aquellos en los que el nombre del contrato indica la intención o el fin jurídico que persigue el mismo, como el contrato de compraventa, que señala con el simple nombre que una parte desea comprar y la otra desea vender. Los abstractos, por su parte, son los contratos que tienen la manifestación de voluntad de las partes, pero no indican el fin jurídico perseguido. O sea, este fin jurídico es indeterminado, es abstracto por el nombre del contrato, como por ejemplo la letra de cambio, cuya voluntad de las partes es manifiesta, pero no así la causa de la misma. Pero esto totalmente no afecta a la validez, pues nuestro Código Civil establece en su artículo 1158 que el contrato es válido aunque la causa no se exprese. En la clasificación número 8 tenemos los contratos según la igualdad o desigualdad de las partes. Aquí tenemos los contratos paritarios o de adhesión. Los contratos paritarios son aquellos en los cuales las partes intervienen de manera proporcional y recíproca en la formación del contrato, mientras que los contratos de adhesión, una sola de las partes es la que preestablece las cláusulas del contrato, sin posibilidad de ser modificadas. En este tipo de contratos los celebramos más de lo que imaginamos cada vez que ahora más que nunca aceptamos las condiciones cuando hacemos uso de alguna red social, cuando abrimos o descargamos alguna plataforma de comunicación social o alguna cuenta de correo electrónico, que día a día pues van surgiendo en virtud de las tecnologías de la información y comunicación. En el número 9 tenemos los contratos según produzcan efectos para las partes o para terceros. Aquí los contratos pueden ser individuales cuyos efectos solo tienen repercusión en las partes del contrato, y por su parte los colectivos son aquellos celebrados y dirigidos a un grupo de personas, como por ejemplo los contratos que celebran los sindicatos y que tienen efectos para todos sus agremiados. En la clasificación número 10 tenemos los contratos según la naturaleza personal de la prestación. Pueden ser ordinarios o pueden ser intuito persona. Los contratos ordinarios son aquellos que pueden ser cumplidos por cualquier persona, que no necesariamente sea el deudor o el obligado. Y los intuito persona son aquellos contratos personalísimos que solo pueden ser ejecutados por el contratante, porque dependen de las facultades o condiciones personales del mismo, como por ejemplo cuando se contrata algún artista o grupo musical. Y según las normas legales que lo regulen, los contratos pueden ser nominados o innominados. Los contratos nominados son aquellos que tienen una regulación específica en el ordenamiento jurídico
y los innominados son los que no están regulados expresamente por el ordenamiento jurídico. Incluso la ley, los códigos, el orden legal les puede dar un nombre, pero si no está regulado de manera expresa se considera el contrato como innominado o atípico. Esta categoría de los contratos innominados y nominados se dejó para el final de manera intencional, puesto que de ellos, especialmente de los contratos innominados, deriva la importancia de la teoría general de los contratos, tomando en consideración que los contratos innominados no tienen una regulación particular que sí la tienen los contratos nominados y por lo tanto su creación, perfeccionamiento, validez y extinción está sujeta a las reglas generales aplicables a los contratos. Con relación a esto, nuestro Código Civil establece en su título 3, capítulo 1, sección 1 de los contratos, en su artículo 1140, que todos los contratos tengan o no denominación especial, esto es, que se le haya otorgado o no un nombre, ¿verdad? Están sometidos a las reglas generales establecidas en este título, sin perjuicio de las que se establezcan especialmente en los títulos respectivos para alguno de ellos en particular, en el Código de Comercio sobre las transacciones mercantiles y en las demás leyes especiales, que son las normas especiales que pueden regular algunos aspectos de estos contratos innominados. Estos contratos innominados o atípicos no tienen una conceptualización o elementos particulares, mucho menos tienen establecidas las obligaciones de las partes, porque no están clasificadas en una categoría legal específica, son de muy variada índole y dependen de la necesidad de las partes, es decir, son producto de la autonomía de la voluntad de las partes, apoyado ineludiblemente en la libertad contractual. Con relación a la integración legal, a la interpretación legal, de estos contratos innominados o atípicos, la doctrina ha fijado algunos criterios. Estos criterios son la teoría de la absorción, según la cual debe determinarse el elemento preponderante y aplicarle las normas del contrato típico que correspondan. Por ejemplo, si tiene mayor medida características de un contrato de mandato, son esas normas que regulan el mandato las aplicables a ese contrato innominado y lo toma o lo absorbe como un contrato de mandato. La teoría de la combinación, según la cual si el contrato representa ciertos elementos que pertenecen a contratos típicos, es decir, regulados, han de utilizarse estos para su configuración, tratándose en este caso de contratos combinados por la congruencia en el mismo negocio jurídico de la regulación legal de dos contratos diferentes. Y la teoría de la analogía, que no comparte la teoría de la combinación y busca un contrato típico más afín y le aplica la regulación positiva sin categorizarlo como ese contrato típico. Independientemente de los criterios o de la teoría que se utilice, lo que más interesa para el perfeccionamiento del contrato innominado es que cumpla con los elementos esenciales comunes de todos los contratos, es decir, que se ajuste a los elementos de existencia y validez que establece el ordenamiento jurídico para cualquier tipo de contrato, sea o no nominado. Y de allí, repito, la importancia de comprender la teoría general de los contratos en vista del sinnúmero de contratos innominados que, en virtud de las relaciones y necesidades sociales que a diario las partes establecen para satisfacer sus más variadas necesidades y que buscan celebrar. Por lo tanto, depende de nosotros, los abogados, poder satisfacer al mismo tiempo, a través de la correcta redacción y formulación del contrato, estas necesidades de las partes. Con esto hemos concluido esta parte de la teoría general de los contratos, especialmente la clasificación de los contratos.